la nación de Israel también falló en su propósito, y por eso Dios entonces luego en el Nuevo Testamento envía a Jesús para que Jesús, que es el Hijo de Dios, venga a la tierra, declare que el reino de los cielos se ha acercado, que ya está en medio de ellos. Ahora, pero en aquel momento el Señor solamente viene a establecer las bases y a enseñar a las personas cómo es que se debe vivir en el reino de Dios. Y le enseñó entonces el Señor precepto, le dio mandato cómo era el que se debía vivir. Y por eso hablamos un poquito sobre Mateo 25, sobre Mateo 5, perdón, y sobre la conducta que Dios espera de todos aquellos que son ciudadanos del reino. Porque dijimos que todo reino se rige por leyes. Así como las naciones tienen sus leyes, el reino de los cielos también tiene sus leyes. Se rige por leyes, y todo aquel que vive que se mete en una nación, en un país, tiene que respetar la ley de ese país. Así todos los que venimos al reino de Dios tenemos que respetar y hacer que las leyes que Dios ha establecido nosotros las podamos cumplir también. Obviamente, todavía se habla del futuro. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cielos nuevos, tierra nueva, que viene y los traerá para luego establecerlos en la tierra en el futuro. Pero ya Dios, decíamos el martes pasado, ya Dios quiere que nosotros desde ahora vayamos aprendiendo a vivir lo que es la vida del reino. Cómo es que se deben mover los ciudadanos del reino si es que queremos entonces heredar el reino de Dios cuando venga en su plenitud, cuando el Señor lo traiga en su plenitud. Ya, yo sé que usted lo sabe. Próximo martes no se me quede la libreta, y si la perdió, cómprese una, porque ya no se va a regalar otra. Amén. Si la perdió, cómprese una y tráigala, por favor. ¿Me ama, hermano? No, es que así es. Es igual que la Biblia. La Biblia, usted tiene que... A ver, toda la Biblia, ¿dónde están todas las Biblias de los hermanos? Levanten la Biblia. Ajá, ok. Gracias. Pero todo cristiano tiene que tener una Biblia y traer la Biblia. O sea, no es que usted la tenga, sino que la traiga también, que la use. Este pasado domingo estábamos en Lancaster, en la iglesia del Buen Pastor, y estuve predicando allí, hermanos, a los hermanos en base a Mateo, en base a Lucas 22, donde le decíamos, donde el Señor nos hablaba, Mateo 22, perdón, donde el Señor hablaba y le dijo a sus discípulos que en el capítulo 10, el Señor le dijo primeramente a los discípulos, cuando mandó a los 70 a predicar, le dijo: no lleven ni alforja, ni lleven bolsa, ni lleven espada, no lleven nada. Pero en el capítulo 22, el Señor le dice a ellos: ahora yo les digo, sí tienen que llevar alforja, tienen que llevar bolsa y tienen que llevar espada. Y si alguien no tiene espada, venda la túnica y cómprese una, dice el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque la idea era que todos los discípulos del Señor, al Señor irse, los discípulos tenían que saber con qué iban a confrontar al enemigo. Entonces, eso es lo que Dios quiere también sobre nosotros. Dios quiere que nosotros estemos capacitados y estemos preparados para saber cómo es que vamos a confrontar a este enemigo, a este adversario llamado Satanás. La Biblia dice que nosotros la lucha que nosotros tenemos contra Satanás, la lucha que nosotros tenemos, dice que no es contra carne ni sangre, dice Efesios 6. Sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Pablo habla de la lucha espiritual. La lucha de la iglesia realmente no es una lucha contra nadie en particular, hablando de hombre o de mujer. La lucha de la iglesia es contra espíritus inmundos, contra demonios. Y Satanás por eso es que procura que muchos creyentes se adormezcan, se duerman. Porque sabe Satanás que si se duermen, están listos. Va a ganar su ventaja sobre ellos. Así que, hermano, por favor, su Biblia usted no puede dejarla en su casa y usted debe cargar siempre con ella, especialmente cuando viene al templo. Usted debe cargar su Biblia, traerla al templo, y también usted debe usarla. Amén. Hoy quiero hablarles en el capítulo número 4, el estudio número 4 de esta lección. Para los que trajeron libreta, apunten.
Y para los que tienen mente fotográfica, pues graben. ¿Cuál es el verso bíblico para memorizar hoy? ¿Cómo dice? Mateo, ¿qué? 16, versículo 18 y 19. ¿Cómo dice, hermana Beverly? ¿Sin leerlo? A ver. Ahí le están soplando, ayúdenle. Ajá. Ajá. Ok. Ok. Y te daré las llaves. Ok. Muy bien. En esta enseñanza de hoy, hay algunas cositas que yo quiero que son objetivos, que quiero que usted preste atención. Primero, que aprendamos a identificar cuáles son las llaves del reino, porque el título de esta enseñanza es Las llaves del reino. Las llaves del reino. Podamos identificar cuáles son esas llaves que el Señor nos ha dado. Segundo, ¿a quiénes le fueron dadas esas llaves? ¿A quiénes le fueron dadas esas llaves? Tercer objetivo, que podamos reconocer que para tener acceso al reino de Dios es necesario el arrepentimiento del pecado. Para tener acceso al reino de Dios es necesario arrepentirnos del pecado. Y cuarta cosa, o objetivo que tenemos para esta enseñanza es que podamos comprender que para asegurar la entrada al reino de Dios es importante el crecimiento espiritual continuo. Crecimiento espiritual continuo. ¿Cuántos están aquí? Amén. Crecimiento espiritual continuo. Entonces, primero, identificar cuáles son las llaves del reino. Objetivo número 1, identificar cuáles son las llaves del reino. Segundo objetivo, identificar a quienes les son entregadas estas llaves del reino. A quienes Dios le dé estas llaves del reino. Y tercer objetivo, que podamos reconocer que para entrar o tener acceso al reino de Dios es necesario el arrepentimiento del pecado. Es el tercer objetivo. Es necesario el arrepentimiento del pecado. Y el cuarto objetivo, que para asegurar la entrada al reino de Dios es necesario el crecimiento espiritual continuo. Crecimiento espiritual continuo. Ok, primero pregunto, ¿cuántos saben o cuántos están conscientes de que el reino eterno de Dios y de Cristo es un reino real? ¿Cuántos están conscientes de eso? ¿Cuántos están seguros? ¿Cuántos están convencidos? Hay muchos hermanos que no dicen ni papa. El reino de Dios, cuando hablamos del reino, estamos hablando de un reino que es real, es existente, es verdadero. No estamos hablando aquí de la Cenicienta. No estamos hablando aquí de Caperucita Roja. Estamos hablando de algo que es verdadero, que es real. El reino de Dios es real, porque es un reino espiritual, es un reino, hermano amado, que es concreto, tiene bases fundamentales, es un reino existente. Y nosotros que estamos aquí, sentados allí, que se nos olvidan las libretas, que se nos olvidan la Biblia, que se nos olvidan los textos de memoria, somos parte de ese reino. Somos parte de ese reino. Amén. Cuando hablamos del reino de Dios, lo primero que yo tengo que decirle, la primera cosa para los que apuntan, primer punto pues. El reino de Dios es un reino que ya fue designado. Que ya fue designado por el Padre. El reino de Dios es un reino que ya fue designado por el Padre. Quiero que me ayude a buscar capítulo 22 del Evangelio de Lucas.
Bendito es el nombre de Jesús. En el versículo 29 del capítulo 22 de Lucas, dice la escritura. Jesús está hablando con sus discípulos. Y les dice el Señor a su gente que tiene allí, a los 12. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. O sea, ya ese reino que del cual estamos hablando, nuestro Padre Celestial ya lo había designado, lo había asignado para nosotros. Ya estaba planificado. Por eso es que Mateo 25:34, ¿qué es lo que dice? Y el rey dirá, yo sé que ustedes lo saben. Y el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, heredad del reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya el Señor lo había designado para usted y para mí. Ya estaba establecido que ese reino sería para nosotros. Por eso es que Jesús dice en el verso 29, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Ahora, mire el verso 30 que dice, para que comáis y bebáis en mi mesa, o a mi mesa, perdón, en mi reino. Este texto le gusta a los hermanos que dicen que pensaban que allá no se iba a comer ni a beber. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, decimos que la primero que estamos diciendo es que el reino de Dios es un reino que ya fue designado o asignado por el Padre Celestial. Ya lo asignó. Y Cristo lo confirmó allí. Dice, yo pues os asigno un reino. Ahora, Cristo habló también que de su iglesia se extendería el mensaje del reino a lo largo del mundo. Esa fue la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Amén. Entonces, esa es la gran comisión. El Señor dice, ustedes le dijo a sus discípulos y a nosotros, porque recuerden que los discípulos, los 12 discípulos, es la iglesia que naciente apenas. Se está iniciando la formación de la iglesia. Esos 12 discípulos son la base donde Dios está empezando a levantar lo que hoy llamamos la iglesia, la institución llamada iglesia. Entonces, a esos 12 el Señor les asignó también una tarea, y era llevar el evangelio. Después de esos 12 el Señor envió a 70, y después de los 70 el Señor nos manda a todos nosotros. Amén. Ahora, para nosotros poder tener esa autoridad, para nosotros poder tener ese poder, se necesita que se nos delegue dicha autoridad o dicho poder. ¿Estamos de acuerdo? O sea, usted no puede hacer nada si a usted no le dan la autoridad. ¿Sí o no? Si a usted no le dan dicha autoridad, usted no puede hacer nada. Entonces, el Señor habla de las llaves del reino. Ahora, fíjese bien, estamos en el texto que es para memorizar. ¿Qué dice el texto que es para memorizar? ¿Dónde está el texto bíblico en primer lugar? ¿Mateo qué? Versículos 18 y 19. El Señor está hablando con Pedro. A ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, lo que vuelvo y le repito, los poderes de la muerte, los poderes del infierno no prevalecerán contra la iglesia.
Entonces el Señor empieza allí a edificar lo que es la iglesia. Dice, tú eres Pedro, tú eres una piedrita pequeña apenas. Pero yo soy la roca, le dice el Señor. O sea, esto es para aclarar. Por ejemplo, usted sabe que este texto lo utiliza mucho en la iglesia católica. Se utiliza para decir que Pedro fue el primer papa. De ahí lo toman. Dice, él fue el primer papa. Y de ahí a partir de Pedro, dice, Pedro fue el primer papa. Y a partir de allí, ellos continúan con las papas, con los poteiros y con todas las cosas. Entonces, sin embargo, el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro, tú eres Pedro. ¿Ah? Entonces, allá hay una coma y sobre esta roca, Jesús hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. La iglesia, el Señor la edifica sobre sí mismo. Cristo es la base de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Por eso es que 1 Corintios 3:11, un texto que me lo aprendí porque sé que ese es el texto que tocó a Menno Simons, de donde nosotros tomamos el nombre de menonita. Menno Simons, un sacerdote holandés, no le voy a hacer la historia. Pero este hombre, ¿cómo se convirtió al cristianismo? ¿Cómo fue que él renunció al catolicismo para empezar a predicar a Cristo? Cuando se topó con esa escritura que el apóstol Pablo dejó allí hecha en la primera epístola a los Corintios. 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el fundamento, Jesucristo es la base, Jesucristo es la piedra angular sobre la cual se edifica la iglesia. Entonces el Señor la establece y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y los poderes de la muerte, es decir, los poderes del Hades, los poderes del infierno, no van a prevalecer contra ella. Es decir, Satanás no va a tener poder sobre la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo está afirmada sobre la roca fundamental que es Cristo mismo. Entonces, si la iglesia está en Cristo, los poderes del infierno no pueden contra la iglesia. Ahora, el siguiente versículo, el 19, Señor le dice, y a ti te daré las llaves del reino. Estamos hablando de la vida del reino. Aquí ahora Jesús habla y menciona, y a ti te daré las llaves del reino. ¿Por qué Jesús utiliza el término para este término o utiliza este vocabulario? Sabe que este asunto de los reinos, de los reyes, es antiguo. Y cuando un rey era establecido en un reinado para gobernar una región X, se le entregaba una llave de oro grande cuando se investia a ese rey. Aparte de ponerle la corona y aparte de darle el cetro, se le entregaba una llave en el pasado, en la antigüedad. A la vez que el rey recibía esa llave le estaba dando a ese rey autoridad, dominio y poder sobre todos los gobernados. Por eso es que usted ve que hasta hoy en día, cuando casi todos los países acostumbran a esto, cuando llega un personaje o una persona famosa o importante a una ciudad, le entregan las llaves de la ciudad. ¿Qué le están diciendo a esa persona? ¿Qué dice? Le está dando esa llave. A esa persona se le está diciendo, usted es parte de este gobierno, de esta ciudad. Y usted tiene poder, usted tiene autoridad. Simplemente es algo simbólico, pero realmente ese es el significado. Entonces, en la antigüedad se utilizaba y hoy en día se utiliza. ¿Para qué? Para que la persona pueda sentirse que ella es una persona prominente en ese lugar, que es una persona de importancia, que se le ha dado un lugar especial en esa ciudad. Por eso ustedes ven las noticias, se le entregaba una llave de la ciudad de Nueva York a fulano de tal, etcétera. Entonces esa persona es reconocida como una persona o un ciudadano prominente en dicha ciudad. Por eso es que se utiliza ese término
en la Biblia Jesús utiliza también lo mismo. El Señor dice, y a ti, le dice a Pedro, te daré las llaves. No le dice la en singular, le dice las llaves del reino. A ti te daré las llaves del reino. Ahora, ¿para qué? Le dice el Señor, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Usted debe saber que todo rey tiene control y tiene dominio y tiene poder sobre todos sus gobernados, le dije, sobre toda la gente. Cuando dice que tiene poder para atar, es que ese rey tenía el poder para decir, si le daba la gana, no le caía bien fuera, échenme preso a ese y pónganlo en el calabozo y allá se lo llevan. ¿Por qué? Porque era palabra del rey. Tenía el poder para atar, mandarlo a la prisión a quien fuera. Pero también tenía el poder para decir a fulano, aunque fuera un criminal, desátenlo y denle la libertad. Y se le daba la libertad. ¿Por qué? Porque el rey así lo decía y esa palabra se tenía que respetar. Por eso es que usted ve que los prisioneros que están hoy en día condenados a pena de muerte, la vez pasada, en días atrás hablábamos sobre esto, los prisioneros que hay personas que han sido condenados a la pena de muerte, están en lo que se le conoce como el pabellón de la muerte. Y hay abogados tratando de sacarlo para que esa pena de muerte no le sea aplicada. Pero por más que trabajen los abogados, hermanos, muchas veces no se logra nada. Entonces los abogados empiezan a agotar todos los recursos que tienen a la mano. Y van por escala. Y cuando ven que no pueden en este nivel, van al otro. Y cuando ven que no pueden en este nivel, van al otro. Y por último, van al gobernador. El gobernador es el que tiene el poder, la potestad para decir si lo matan o lo dejan vivo a esa persona. Y en muchas ocasiones, si el gobernador todavía no se atreve a dar una decisión, entonces se va a la última autoridad, que es el gobierno. En el caso de Estados Unidos, es el presidente de los Estados Unidos. Y si el presidente de la nación dice que lo liberen, pues lo liberan. Pero si él no dice nada, dice pues que lo maten, lo matan. ¿Por qué? Porque el presidente o el gobernador tiene el poder para atar y para desatar. Por eso es que el Señor en el libro de los Proverbios dice que en nuestra boca también el Señor ha puesto, o en nuestra boca, en nuestros labios y en nuestra lengua está la vida y la muerte. Amén. Está la vida y la muerte. Ahora, volvamos entonces al pasaje bíblico del cual estamos hablando. Entonces estamos diciendo que el Señor asignó un reino. Dios asignó un reino y nosotros somos parte de ese reino. Ahora, para nosotros poder jugar un papel importante y no ser, hermano amado, estar aquí como ciudadanos de segunda. Porque Dios no tiene ciudadanos de segunda. Todos los que vienen al reino de Dios tienen que ser ciudadanos de primera. Y por eso dice, y las llaves del reino. Usted y yo tenemos esas llaves. Señor se las da a Pedro. Entonces, le dice, a ti te daré las llaves. A ti te daré las llaves. Del reino de los cielos. Qué tremendo privilegio, ¿verdad? Qué tremendo privilegio. ¿Qué son las llaves? O sea, ¿por qué la Biblia dice las llaves y no dice la llave? Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ok. O sea, el reino de Dios es un reino amplio. Entonces, esta llave de Manuel, aquí tiene la llave del vehículo, la de la casa, la del cuarto, la de la caja fuerte, la del mailbox, de todo, hasta para hacer ejercicio. O sea, pero esta llave, Manuel, ahora Manuel vive en una casa, que ¿quién es el dueño de esa casa? Tu papá. Pero tu padre, quien te ama, te dio a ti autoridad y te entregó una copia de una llave, te entregó copia de llave, de alguna llave de la casa de donde ustedes viven, ¿sí o no? Entonces, lo que hizo hermano Jesús es que te dijo, tú tienes estas llaves, cuídalas. Tú tienes acceso a mi casa.
Puedes entrar cuando tú quieras y salir cuando tú quieras. Aquí están todas las llaves, hasta de un carro. Le está dando autoridad, le está dando privilegios. ¿Sí o no? Eso es lo que hace cuando le da la llave. Son privilegios. Usted puede entrar y acceder allí. Hermano Jesús tiene un montón de llaves. Yo esperaba que viniera porque él era el que... Agárrala. Hermano Jesús tiene un montón de llaves. El hermano Jesús, él es administrador o ¿cómo le llaman? ¿Cuál es la posición que tiene, hermano? Supervisor. Él tiene allí un reguero de llaves de los apartamentos donde él trabaja. Él tiene acceso a todos los apartamentos. Él tiene acceso a los lugares donde están las cosas principales de los apartamentos. El dueño de los apartamentos le ha confiado al hermano Jesús esas llaves. Y cuando la gente que vive en esos apartamentos tienen un problema, no llaman al dueño, llaman al que tiene las llaves. Y a veces, hermano Jesús está aquí, anda como con 2 o 3, ya parece de los de Verizon, que anda 2 o 3 teléfonos. Y entonces, de pronto lo llaman aquí al templo, estando en el culto, porque hay un problema en los apartamentos. Entonces, hermano Jesús tiene que ir. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene la autoridad y tiene el poder para hacer dichos lo que sea. Entonces, tomándolo nosotros en términos espirituales, de la misma manera, el Señor a nosotros que somos sus hijos, nos ha dado a nosotros este reino. Pero en este reino el Señor dice, tienes libertad tú, yo te entrego las llaves. Te entrego las llaves. Y todo lo que tú ates, yo lo ato arriba. Y todo lo que desates aquí abajo, yo lo desato allá arriba también. Por eso es que el Señor nos ha dado a nosotros una autoridad, nos ha dado a nosotros un poder sobrenatural. Amén. Entonces, el Señor le da esa autoridad a Pedro. A ti te da la llave de la iglesia. Y fíjese bien, esa autoridad se la da y Pedro hace uso de ellas. Ahora, algo que es muy importante, por eso le dije que lo primero es identificar cuáles son las llaves del reino. Ahora, ¿cuáles serán esas llaves del reino que nosotros tenemos? ¿Cuáles serán esas llaves del reino? Vamos. Oración. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos explicar cuáles son las llaves? Dijimos que las llaves simbolizan ¿qué cosa? Autoridad. Simbolizan poder. Significan acceso. O sea, Dios nos ha dado a nosotros acceso a su reino. O sea, Dios nos ha dado a nosotros la capacidad, la autoridad y el poder para hablar. O sea, usted tiene el poder. O sea, lo que Dios nos dijo, lo que Dios estaba diciendo, yo les doy a ustedes el poder. A ustedes se les asignó un reino y también les doy las llaves. Ustedes tienen toda la libertad. Ustedes tienen todo el poder para trabajar y para hacer en este reino. Hay un enemigo que se va a levantar contra ustedes, pero no le tengan miedo, porque esas puertas del infierno, los poderes de la muerte, no van a prevalecer contra ustedes, porque ustedes son un reino especial y a ustedes les son dadas las llaves. No sé, parece que no me entendieron algunos. Ahora, ¿qué sucede? El Señor nos da las llaves a nosotros. Tenemos acceso, hay una libertad para acceder al reino de los cielos. Hay la libertad para tener las llaves del reino, pero necesitamos algo. Necesitamos algo. ¿Cómo yo puedo acceder a ese reino? ¿Cómo yo puedo acceder a ese reino? O sea, esas llaves que están allí, ese reino no es para que entre, como dicen por ahí, como Juan por su casa cualquiera. Hay una ley establecida para poder nosotros acceder a ese reino. Y la primera regla que nosotros tenemos que entender es que para nosotros poder acceder al reino de los cielos, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Por qué?
Por ejemplo, yo tengo llave de mi casa. Pero nosotros y usted, yo sé que usted como padre, usted no, solo porque usted tiene sus hijos, usted no le va a entregar una copia de la llave de su casa a cada niño, desde lo más chiquito. A ver, aquí están las llaves, mijo. No, usted tiene que esperar ¿qué cosa? A que ese muchacho sea maduro para poder tener uso de la llave. Por eso usted espera que ese muchacho, para poder acceder, tener acceso a esa llave, usted espera que él tenga madurez. Usted no le entrega llaves a todo el mundo en la casa. Ya desde que tiene un año. Aquí están las llaves, nene. Tú eres mi hijo, aquí están las llaves. No, el Señor no trabaja así. El Señor dice, así como ustedes no le dan las llaves a sus hijos pequeños, sino que esperan hasta que ellos crezcan y estén maduros para poder hacer uso correcto de las llaves de la casa, así el Señor nos espera de nosotros. Primero, hay que nacer. Hay que nacer. En Juan capítulo 3 tenemos la historia de Nicodemo, perdón. Tenemos la historia de Nicodemo. Nicodemo era un líder religioso en el tiempo del ministerio de Jesucristo en la tierra. Sin embargo, Nicodemo quería tener acceso al reino de Dios. E hizo una pregunta, versículo 3, hizo una pregunta interesante. Antes del Señor decirle lo que le dijo. ¿Qué dice el versículo 2? Este vino a Jesús de noche. ¿Quién fue este? Nicodemo vino a Jesús de noche. Ajá. ¿A qué llegó donde Jesús? Y le dijo, ajá. Sabemos que ha venido de Dios como maestro. Ajá, ¿qué más? Porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Primero tuvo que reconocer quién era el maestro, quién era él. Por eso le dice rabí. O sea, lo reconoce como el maestro. Ahora, ¿qué más le dice en el versículo 2? Ok, pero antes de darle esa respuesta, que fue lo que preguntó Nicodemo, déjeme buscar el texto bíblico. Amén. ¿Cómo? Ok, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, pero Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, para poder tener acceso al reino de Dios tiene que haber un nuevo nacimiento. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Amén. Para que usted pueda decir, yo tengo una familia grande, ¿qué es lo que usted necesita? No, hablando aquí. Para una persona, hablando físicamente aquí, en términos naturales, una persona, Manuel, Manuel es soltero. Manuel no puede decir ahora mismo mi familia, obviamente habla de su familia, incluyendo al papá, pero en tu núcleo familiar. Manuel no puede hablar de un núcleo familiar todavía. Uno, porque no está casado. Entonces, primero, para Manuel poder pensar en una familia, él tiene que casarse, tiene que establecer un compromiso. Ahora, ya estableciendo el compromiso, todavía ya casado, Manuel no puede decir, mi familia es de 7. ¿Por qué? Porque todavía no han procreado hijos. Entonces, lo que necesita Manuel es empezar a procrear hijos. Para que entonces pueda decir Manuelito en el futuro, Max y yo tenemos 8 niños. Somos 10 de familia. Pero hasta que nazcan ellos, él puede hablar. Pero para que ellos puedan nacer, tiene que haber una relación. Para que puedan venir los niños. Y esperar que esos niños crezcan para entonces Manuel decir a ellos, ya esperar que crezcan para entonces a ellos darles llave. ¿Está conmigo? Entonces, hablando del reino de Dios, el reino de Dios es algo similar. Le estoy diciendo que para poder entrar al reino de los cielos, primeramente tenemos que ir donde el Señor. Segundo, tenemos que nosotros, hermanos, tener un nuevo nacimiento.
Nicodemo está confuso, no entiende lo que el Señor le dice. Y Nicodemo pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús no está hablando de un nacimiento físico. Amén. Jesús está hablando de un nacimiento espiritual. Al reino de los cielos no se puede entrar de una forma natural. La Biblia dice claramente, hermano amado, aleluya, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Le dijo el Señor a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nadie puede entrar al reino de Dios en cuerpo de carne y sangre. Dice amén. Nadie. La Biblia dice en 1 Corintios 15, versículo 50, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Para heredar el reino de Dios se necesita nacer de nuevo. Se necesita arrepentirse del pecado. Se necesita entonces, hermanos, tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Aleluya. Y a partir de allí empezar nosotros ahora a desarrollarnos. Le dije que el Señor, usted no puede pensar, ya yo soy cristiano, ya yo acepté a Cristo hoy. Si usted tiene la promesa de que Dios le va a dar el poder. Pero sin embargo el Señor nos dice a nosotros, hermanos, que para nosotros poder todavía, aunque tenemos la promesa, el Señor le dijo a Pedro, a ti, le dijo, te daré. No le dijo, te doy. Le habló en forma futura. A ti te daré. No se la dio inmediatamente. Porque la llave implica, ¿qué cosa? Vuelvo y repito, ¿qué implica la llave? Poder, autoridad. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos hacer uso de esa llave? Cuando nosotros, hermanos, gloria al Señor, recibamos el poder y la autoridad que viene de Dios a través del Espíritu Santo. Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, no quiere decir entonces que yo acepto a Cristo y entonces volverme loco. Ya yo tengo la llave. No, el Señor dice, primero tienes que... Aquí cuando usted acepta a Cristo, usted nace. Pero ahora tiene que empezar ¿a qué? A desarrollarse. Por eso es que hablamos que el cuarto objetivo, decíamos que en el cuarto objetivo que le mencioné, ¿qué decía? Que tiene que haber un crecimiento espiritual continuo. Continuo. Por eso es que Pablo en un momento dado le dice a los corintios, ustedes son niños. Son niños. ¿Por qué? Porque no habían madurado espiritualmente. Usted no le puede dar la llave de su carro a un muchachito, a una niña, a un niño de 10 años, de 12 años, o menos, o lo que sea. Para usted poderle entregar la llave de un vehículo a un muchacho, a una persona, uno tiene que tener ¿qué cosa? Primero. Uno tiene que tener por lo menos la edad. Tiene que tener la autorización, la licencia. Y tiene que haber pasado por lo menos un periodo de experiencia que pueda conducir, enseñarle. Amén. Entonces tiene que tener una autoridad, tiene que tener un permiso, tiene que tener algo. Si un muchacho puede agarrar una llave y montarse y irse a estrellar por allá. Pero para nosotros poderle dar la llave como responsablemente a un hijo, tiene que ese muchacho pasar por el proceso. Ahora, en términos espirituales es lo mismo. Estamos nosotros viviendo en el reino de Dios. Dios dice, tú eres parte de mi reino. Pero y a los que no son parte del reino le dice, si tú quieres ser parte de mi reino, yo tengo llaves para ti. Llaves que representan poder, autoridad. Pero para yo darte la llave, primero quiero que tú nazcas de nuevo. Segundo, después de haber nacido, yo creo que tú empiezas a experimentar un crecimiento continuo. De tal manera que
cuando llegues a una etapa de madurez, puedas entonces tener acceso directo a las llaves. Cuando la persona ya tiene madurez, ya usted tiene las llaves allá colgadas en el llavero donde usted cuelga las llaves en su casa. Y cuando ya el hijo madura y el hijo necesita el vehículo, solamente voy a usar el carro. Ya vengo. Me da permiso. Y ya y busca la llave donde están colgadas y se va. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios dice, yo tengo llaves para ti. El reino de los cielos es un reino amplio y yo quiero que tú seas parte activa de este reino espiritual. Dios nos da a nosotros la capacidad, la autoridad y el poder para poder movilizarnos en medio de este reino de Dios. Es obvio, vuelvo y repito, en este reino de Dios también tenemos oposición. Por eso Jesús le habló a Pedro que los poderes del infierno, los poderes del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Jesús le estaba advirtiendo a Pedro, yo voy a edificar mi iglesia, pero se va a levantar un enemigo contra ustedes. Por eso es que cuando los discípulos, los 70 se fueron, el Señor les dio la autoridad para ir a predicar. Pero dice la Escritura que al tiempo vinieron ellos alegres, contentos. Señor, en tu nombre se nos sujetaban los demonios, en tu nombre hicimos esto y contento. Y el Señor le dijo, no se alegren de eso. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Pero sin embargo el Señor le dijo algo más. Si yo lo sé, le dijo el Señor. Si yo vi al diablo que como un rayo que caía sobre la tierra, descendía. Porque cuando usted empieza a ejercer el reinado o a ejercer la autoridad en el reinado de Dios, se va a levantar el enemigo. Y como el enemigo se va a levantar, Dios te quiere capacitar. Y Dios te quiere entregar llaves, te quiere entregar autoridad. Por eso es que usted ve que hay mucha gente que fracasan. Tengo una prédica para el domingo que yo no sé si usted me escuchó, a los hermanos que yo no sé cuánto escuchan el programa de radio los lunes. Algunos ya ni se acuerdan que hay un programa de radio los lunes. Pero hay hermanos que escuchan el programa de radio los lunes. Ayer yo estaba hablando sobre un personaje. ¿Quién sabe de qué yo estaba hablando ayer? Eso me dice que usted no escucha el programa. Ayer estaba hablando yo. A ver, ¿qué están escuchando? La Mega. Ok, otros están trabajando. Yo sé que algunos por trabajo no pueden escuchar, pero bueno, se les entiende, no hay problema. Pero, mire, ayer yo estaba hablando precisamente sobre Saúl. Cuando el Señor llama a Saúl para que el pueblo, usted recuerda que el pueblo de Israel querían rey como todas las demás naciones, ¿verdad? Entonces el Señor manda a Samuel para que unja a Saúl. Saúl salió en busca de unos burros y buscando burros encontró más bien un reino. Él no iba con la mentalidad de encontrar reino. Él iba con la mentalidad de buscar burros. Pero Dios ya tenía un plan para Saúl. Y entonces manda a Samuel para que unja a Saúl. Pero el Señor le dice a Saúl, que dice la Escritura que Dios le dice a Saúl, que primeramente él tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. También tendría que profetizar. Dice, y profetizarás como ellos. Y luego el Señor le dice a Saúl, le dice a Samuel, pero tienes que esperar 7 días hasta que yo regrese. De eso va a estar predicando el domingo. Solamente se lo estoy dando porque eso es lo que el Señor quiere. Mire, a Saúl Dios lo estaba llamando para ejercer un reinado. Le iba a dar las llaves del reino de Israel. ¿Por qué Saúl fracasó? Porque Saúl se desesperó. Y salió. Dijo, o sea, ya nunca vino Samuel, ya estoy aburrido de esperar. Y empezó a hacer algo que no estaba ya él supuesto a hacer. Y si no, más bien él tenía que esperar. La desesperación lo llevó al fracaso. Ahora, ¿qué sucedió con este hombre? Por no esperar, él quiso ejercer un trabajo, una labor que no le correspondía. Y eso es lo que sucede muchas veces con personas, con hermanos dentro de las iglesias. Que se convierten, ya llevan un tiempito y ya algunos hermanos salen que ya quieren ir y comerse el mundo entero. Y es bueno. Pero lo primero que usted y yo tenemos que saber es que
Dios quiere que primero usted tiene que nacer, segundo usted tiene que desarrollarse y crecer. Cuando usted desarrolle y crezca, entonces el Señor le va a dar a usted las llaves del reino. ¿Por qué? Porque usted va a batallar contra demonios, contra huestes de maldad que se encuentran en los aires, que se oponen al reino de Dios. Entonces usted va a necesitar esas llaves para que todo lo que usted ate en la tierra, cuando se levanten los demonios, las llaves es la autoridad que Dios nos da. La autoridad contra la enfermedad, autoridad contra los demonios, autoridad contra la, hermano amado, contra todo aquello que se levante en contra nuestra. Usted tiene las llaves. Se levanta el diablo a atacarlo. El Señor dice, a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que ates aquí abajo será atado en el cielo. Pero el Señor se la da cuando usted llega a un nivel de madurez. Por eso es que usted ve que hubieron unos hombres en el libro de los Hechos que vieron a Pablo echando fuera demonios y dijeron, nosotros también podemos hacer eso. Y allá fueron ellos, en el nombre de Jesús que predica Pablo, te echamos fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los demonios, o el endemoniado, y los demonios que estaban dentro del endemoniado, dice que se le pararon de frente a aquel individuo, a aquellos muchachos. Le dijeron, a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, el que predica a Pablo. Pero ustedes quiénes son. Y el endemoniado les cayó encima y les cayó y los mandó allá con los calzones rotos. Y allá fueron ellos atribulados. Porque hay gente que creen que este asunto del reino espiritual, ya yo tengo la autoridad. Y por eso hay algunos que creen que por el simple hecho de aceptar a Cristo, ya yo tengo la autoridad, ya el Señor me dio la llave. No, la llave el Señor te la da cuando Dios ve tu crecimiento y tu madurez. Por eso es que mucha gente se levanta, ya se prendieron. Es lo que hemos dicho aquí por mucho tiempo, en estos últimos días. Muchos de nuestros jóvenes tristemente fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque ya se sintieron, me sé varios textos de memoria, ya me sé el tema tal, ya he leído tantos libros, ya yo sé más que el pastor, ya yo sé más que fulano, ya yo sé esto, ya sé lo otro, ya yo no necesito estar sometido a nadie y empiezan a andar haciendo y queriendo hacer. Y ahí es donde el diablo entonces toma ventaja. Porque no esperan o abusan. Usted tiene que esperar. Dios tiene una promesa de autoridad y de poder, pero usted tiene que entrar en un proceso de crecimiento y de madurez. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y entonces me vas a hacer testigo. Pedro, cuando el Señor le dijo, y a ti te daré las llaves, Pedro no empezó allí inmediatamente a hacer cosas. Porque el Señor no le dijo, a ti te doy las llaves. ¿Cuándo fue que Pedro empezó a usar las llaves? ¿Cuándo? Cuando descendió el Espíritu Santo. ¿Quién fue el primero que se levantó a hablar y a predicar allí? Fue Pedro. Allí fue que empezó a usar las llaves del reino. Y dice que 3,000 personas se convirtieron al Señor. Y luego en el segundo sermón 5,000 se convierten a Cristo. En 2 sermones 8,000 personas. Y la gente se quedaba boquiabierta. Y dice, pero ¿quiénes son estos? Que son gente del vulgo. ¿Y cómo hablan nuestro idioma? Porque recibieron autoridad, recibieron las llaves. Ahí Pedro empieza a hacer uso de las llaves. Y eso es lo que Dios espera. ¿Cuándo usted va a poder hacer uso de las llaves? Cuando usted reciba la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí yo he hecho hincapié. Hay hermanos que necesitan buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí hay hermanos dentro de nuestra iglesia que le tienen miedo al Espíritu Santo. Vienen a la iglesia y quieren alabar a Dios y no pueden alabar al Señor porque lo alaban en la carne. Y si ven una manifestación del Espíritu Santo, ya se llenan como de miedo. Y ya se molestan porque dicen, aquí se armó esto, ya esto se va a extender. Ya empezaron a hablar lengua, ya empezaron a danzar. Olvídate que esto va para lejos. ¿Por qué? Porque están en la carne. Porque están en la carne. Y si hay algo que nosotros como iglesia deberíamos de buscar es, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Cuando usted recibe el bautismo en el Espíritu Santo, usted va a tener el acceso a las llaves del reino. El Señor dijo, a ti te daré las llaves del reino, a ti te las voy a dar. Te la voy a dar. No dijo ya las tienes, dice te la voy a dar. ¿Pero cuándo? Cuando recibas poder de lo alto. Por eso es que nosotros necesitamos buscar el bautismo. Por eso es que usted y yo necesitamos buscar la presencia del Señor. Necesitamos ungirnos con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra eso? No se logra que usted solamente venga a sentarse a dormir. No se va a lograr con usted venir al templo aquí
y aburrirse, porque hermano, mire, esto es una, mire, aquí hay un texto que lo tengo acá. Porque ¿de qué se trata el reino de los cielos? El reino de los cielos se trata realmente de arrepentimiento, no se trata de una revolución. Alguna gente pensaban que Cristo venía a hacer una revolución. Cristo vino a traer arrepentimiento a la gente. Amén, arrepentimiento. ¿Qué dice Lucas capítulo 13, versículos 24 y 25? Lucas capítulo 13, versículos 24 y 25. Bendito sea el nombre de Jesús. Ok, mire lo que dice el capítulo 13 de San Lucas. Verso 24. Amén. Dice, esforzaos a entrar. Eso, note la palabra que, la primera palabra que dice, esforzaos. O sea, el reino de los cielos no es un asunto que yo vengo aquí, a ver, tiene 2 horas el Señor para que me haga algo conmigo, aquí estoy. No, usted tiene que esforzarse. ¿Cómo se va a esforzar? Usted tiene que hacer que esta carne busque a Dios. Someter la carne a Dios. Aquí hicimos el llamado el domingo, a ver cuántos hermanos pueden ayunar el lunes. Como 4 o 5 hermanos. ¿Cuántos pueden ayunar martes? Otro grupito. ¿Cuántos? Pero sabe una gran cantidad de hermanos no levantaron la mano. Quizás algunos probablemente van a ayunar. A lo mejor es que no les gusta levantar la mano para que no sean vistos. Está bien. Esperamos que ayunen. Pero hay hermanos que no quieren ayunar ni a la cañona. Les parece que se van a morir. Les parece que no pueden vivir sin un poquito de comida. Ay, ayuno. No, yo no puedo. Se me explota la jícara, se me explota la cabeza. Ay, yo no puedo hacer eso. Ay, no. Yo no puedo estar sin café. Yo no puedo estar, hermano, y por eso es que hay gente que no pueden ser llenos del poder de Dios. Dice aquí, esforzaos. Esforzaos. La palabra esforzarse es ¿qué? Eso, esforzarse. Tiene que echar fuerzas de donde no las tiene y entrar. Esforzado a entrar por la puerta angosta. La puerta angosta es Cristo Jesús. La puerta angosta es donde el Señor dice, esto es lo que no me gusta que hagas, esto es lo que no se puede hacer, esto es lo que no se debe hacer, esto tienes que sacarlo de tu vida, esto tienes que dejarlo a un lado, pero eso es lo que muchas veces a nosotros no nos gusta. Esforzaos, dice el Señor, a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no van a poder. No van a poder. Y después que el padre de familia se haya levantado y cerrada la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él entonces respondiendo les va a decir, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero el Señor les va a decir, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí va a ser el llanto y el crujir de dientes. Entonces, el reino de los cielos, si queremos las llaves implican un esfuerzo a entrar en este reino. Hay gente que creen que entrar al reino de Dios es simplemente venir a la iglesia, sentarnos y ya estuvo. Usted tiene que esforzarse en venir al templo. Es lo primero que tiene que hacer, esforzarse en venir al templo. Hay gente que no quiere venir a la iglesia. No, yo no voy al templo. No, yo estoy muy cansado. No, yo no esto. Yo tengo que hacer cosas. Hay gente que no pueden alabar a Dios. No han entendido lo que es la alabanza. Usted tiene que esforzarse en alabar a Dios. Usted tiene que esforzarse. Aunque usted diga, pero es que yo nunca he dicho gloria a Dios y aleluya en voz alta. Pues hágalo. Hágalo. Usted tiene que esforzarse. Usted tiene que esforzar la carne. Esas son las llaves del reino. Usted tiene que aprender a hacer uso de esas llaves. La alabanza es una llave. Aleluya. Esa alabanza, esa llave tiene que empezar a usarla.
Aunque a veces no entra, pero tiene que entrar. Entre en la alabanza, entre en la alabanza. Aunque el que está a su lado no quiere entrar, usted entre. Entre en la alabanza. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esfuércese. O esforcémonos. La alabanza, la oración. Hay hermanos que no pueden orar. Ay, pastor, pero es que yo no puedo orar. Mire, yo me pongo a orar y se me queda en blanco la mente. O si estoy allí, me estoy acordando de esto y de aquello y de lo otro. Esfuércese. Por eso es que es muy importante, hermano. Por eso es que es muy importante. Y esto se lo digo de todo corazón, iglesia del Señor, que estamos aquí. Hermanos, si queremos realmente ver algo especial en nuestra vida, tenemos que entender estos principios. El reino de Dios no es solamente venir aquí como religiosos a sentarnos. Y que cada vez cuando yo le pregunto, ¿cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es algo que usted lo tiene que uno, usted lo tiene que entender. Dos, usted tiene que comprenderlo dentro de su mente, que eso es el reino de Dios. Tercero, usted tiene que creerlo. Creerlo. Porque hay gente que dice, sí, eso es verdad, pero no lo creen. Cuarta cosa, usted tiene que practicarlo. Créalo y practíquelo. Obedezca, entre en obediencia, esfuércese. En eso consiste el reino de Dios. Esforzado a entrar por la puerta estrecha. Ya voy a terminar. Bendito Dios. Esforzado, dice el Señor. Entonces, esa puerta estrecha es la puerta que Dios ha dicho que es por donde nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Mateo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, versículos 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Usted tiene que esforzarse. Hay una puerta estrecha. ¿Cuántos dicen amén? Está esa puerta abierta, hermanos. Pero usted entienda que hay que esforzarse. Si usted quiere la llave del reino, usted tiene que esforzarse. Usted no puede pretender, ya yo tengo la llave. A ver, en el nombre de Jesús tal cosa. En el nombre de Jesús tal cosa. Usted no tiene autoridad. Por eso es que hay muchos hermanos, allá alguien está enfermo. Ay, espérate, deja ver si el pastor está disponible, si encontramos a alguien que venga a orar por ti. No, usted tiene la llave. Usted no tiene la autoridad y el poder. Se supone que usted debe estar, por eso es que necesitamos buscar la llenura del Espíritu. Necesitamos buscar el bautismo en el Espíritu Santo para poder tener la autoridad y el poder para hablarle. Y que cuando el enemigo se levante, usted tiene la llave. Y decir, en el nombre de Jesús yo ato toda artimaña del diablo. Cuando el diablo se levante en su casa, usted tiene que decir, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy hago uso de la llave. Hoy la palabra atar quiere decir ligar, amarrar, atar. Inactivar, neutralizar, como usted quiera llamarle. Eso es atar. Usted tiene el poder para neutralizar a los demonios. Si usted siente miedo, en el nombre de Jesús, ahora mismo ato todo miedo, ato todo espíritu de temor, ahora mismo en el nombre de Cristo. Y usted hace uso de la palabra, pero usted lo confiesa. Pero si usted tiene miedo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, del que dijo el pastor en la iglesia. Y no se atreve a levantarse. En la noche tiene pesadillas y no se levanta. Use la autoridad y el poder. Hable usted mismo, utilice la palabra, úsela. En el nombre de Jesús, yo ato toda artimaña del diablo, ato todo espíritu de temor, ato todo espíritu inmundo de brujería, de hechicería que quiere venir contra mí. ¿Cuántos hermanos no tienen miedo? Yo creo que me hicieron brujería. Ay, yo creo que tengo un sapo en la panza. Ay. Si usted tiene a Cristo y usted está buscando la llenura y la presencia de Dios, y si usted tiene la autoridad de Dios, no hay brujería que haga efecto en su vida. Ahora, si usted es una persona blandengue, floja, escúcheme bien, si usted es una persona blandengue, floja, hello, de esas personas que no tienen compromiso con Dios, que usted no habla con Dios nunca, habla del vecino y habla de los hermanos, pero con Dios nunca habla.
Y si una bruja le viene y le hace una maldad, bien puesto está el sapo. Bien puesto está. Pero si usted está buscando a Dios, mire, se tiene que reír delante del brujo. En el nombre de Jesús no hay, por eso dijo Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Un brujo no puede tener sobre mí poder. Un hechicero no puede tener poder sobre mí. Ahora usted tiene que hacer uso de esas herramientas. Pero para poder hacer uso de esa herramienta usted necesita estar lleno del Espíritu Santo. Y buscar la presencia de Dios. Por eso necesita orar, necesita ayunar, necesita estar en el templo, necesita leer la Biblia, necesita venir a las enseñanzas, necesita aprender, necesita escribir. Usted sabe que usted no es usted a lo mejor no tiene mucha capacidad, pero dice, yo necesito aprender. Y cuando la persona está en ese interés, olvídese que Dios va a hacer algo especial en usted. Y con mucha autoridad usted puede salir por esas puertas por ahí con autoridad, como un buen soldado. Y en el nombre de Jesús va atando y si hay alguna enfermedad que lo está molestando a usted, usted le habla, usted tiene el poder, usted tiene la autoridad. Ese es el poder que Dios nos ha dado, dice, para atar y desatar. Se siente con dolor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ato toda dolencia que me está afectando. Ahora mismo ordeno que desaparezca de mi cuerpo. Yo tengo salud porque Cristo me dio salud. Y en el nombre de Jesús, usted mismo se pone la mano. No tiene que estar esperando que le lleguen a enganchar la mano. En el nombre de Jesús, Padre, ahora mismo reprendo todo dolor, toda enfermedad, toda dolencia. En el nombre de Jesús, lo echo fuera de mi vida. Si es del estómago, Padre, en el nombre de Jesús, fuera toda dolencia. Usted tiene poder. Esas son las llaves que el Señor dijo que nos iba a dar. Pero ¿cuándo vamos a hacer uso de ellas? Dijo. ¿Cuándo? Cuando hayamos madurado y estemos en un crecimiento de madurez continuo. Porque hay personas que dicen, ya yo recibí el Espíritu Santo. Porque aquí hay hermanos que han recibido el Espíritu Santo, pero se quedaron allí. La enseñanza dice que tiene que ser un crecimiento continuo. Continuo. Hay hermanos que ya, Señor, bautízame con el Espíritu Santo, yo quiero hablar lengua. Ay, Señor, y allá viene, pum, el Señor le da el don de lengua. Y ya lo recibió el don de lengua, ya está contento. Ay, qué alegre, ya recibió el don de lengua. Pero ahí se quedó, solo fue un acto, nada más. Usted tiene que seguir cultivándolo. Y pidiéndole a Dios más, Señor, yo quiero esto más, yo quiero más de ti, Señor, yo quiero más de ti, Señor. Y no quedarse simplemente en una experiencia religiosa nada más, sino que usted tiene que ir de continuo creciendo y creciendo en el Señor. Cuando usted haga eso, entonces usted va a estar en la capacidad de decirle al Señor, Padre, dame las llaves. Ahora sí estoy apto para usar las llaves. Ahora sí estoy apto para usar las llaves. Y el Señor lo va a saber. Porque el Señor espera ver en usted también fruto. Espera ver en usted fruto. Entonces cuando el Señor ve en usted eso, ya mi hijo está listo. Ya mi hijo está capacitado. Déjame entregarle llaves. Y qué bien se siente uno cuando ya usted, cuando ya uno empieza a tener su propio apartamento. Dice con mucha satisfacción, dice, las llaves de mi casa. Dice. Y ya se las engancha aquí y clic y le gusta. Porque se siente orgulloso. Esas son las llaves de mi casa. Las de mi carro. Se siente con autoridad. Pues eso es lo que Dios quiere. Que no solamente esté viendo el llavero que está ahí, un montón de llaves que el Señor tiene. En el reino de Dios hay muchas llaves, pero ¿cuántas de esas usted está usando? Porque el asunto no es ver que hay tantas llaves. Los niños en nuestras casas ven que allá hay llaves, pero esas llaves no las pueden usar ellos, solo las puede usar papá y mamá. Y el que tiene la autoridad y madurez. Pero cuando ellos entren en la madurez, entonces van a decir, ya yo también puedo usar las llaves de mi mamá y de mi papá. Dice amén. Yo no sé si me entendió, hermano, pero yo espero en el nombre del Señor que usted entienda que el reino de los cielos ha sido diseñado para nosotros.